Gracias, amigos, por acompañarnos. Bueno, le contábamos antes de empezar esta entrevista que vamos a conversar con el congresista Jaime Delgado, ¿no?, integrante de la Comisión de Defensa del Consumidor. Bienvenido. Buenos días. Bueno, congresista, hablábamos de lo complicado, de lo difícil, de lo caro y muchas veces inaccesible que resulta en nuestro país combatir o llevar un tratamiento contra el cáncer, que mata en el mundo más que el SIDA y que otras enfermedades juntas. Pero no solamente contra el cáncer, ¿no? Estamos hablando del SIDA, estamos hablando de diabetes, estamos hablando de insuficiencia renal, muchas enfermedades que efectivamente son catastróficas, que llegada la situación, las familias no pueden enfrentarla, y menos aún si no tienen los recursos necesarios. Por eso yo creo que es importante, y eso hemos venido hablando reiteradamente, de la necesidad de reformar nuestro sistema para garantizar el acceso universal a la salud. Es decir, la salud tendría que ser un derecho para todos independientemente de su condición económica, porque tú no puedes permitir de que a una persona que sufre una enfermedad decirle, bueno, la salud es una mercancía, si tienes dinero te curas, si no, no te curas. Entonces eso es inhumano, porque además eso va contra la esencia del Estado. El Estado es la sociedad jurídicamente organizada para garantizar el bien común. ¿Y cuál es el principal bien común? Es la salud, es la vida y es la salud. Entonces, si bien es cierto, la reforma en salud va hacia eso, yo creo que los procesos tienen que ir de una manera más acelerada para garantizar de que los ciudadanos no tengan, ante estas enfermedades catastróficas, llegar a una situación que no puedan enfrentarla. Más aún cuando existen condiciones monopólicas en la provisión de algunos medicamentos. Por ejemplo, cuando las empresas, aprovechando de esa situación de exclusividad, sea por una patente o sea por falta de competencia, cobran en el Perú 10, 20, 30 veces más el precio del mismo medicamento en otros países. Por ejemplo, con eso quisiéramos ponerle un ejemplo a los televidentes, ¿no? Usted nos ha traído la verdadera noticia, es que, por ejemplo, estamos hablando del nombre de unos medicamentos contra el SIDA, como son también los retrovirales, que en el Perú pueden costar 30 soles y en Bolivia cuestan 2 soles. El atazanavir es un antirretroviral para el SIDA, precisamente, que goza de un régimen de monopolio en nuestro país por una patente que se otorgó y que en otros países no se otorgó porque consideraron que no tenía el nivel inventivo. La empresa Bristol Myers es titular de este medicamento y, aprovechando esa situación de monopolio que tiene nuestro país, está cobrando casi 25 veces más el precio de estas tabletas, el atazanavir. A ver, veamos. El Perú ha venido pagando entre 29 y 40 soles por tableta. En Bolivia se paga 1 sol 40. ¿Tú te puedes imaginar esta diferencia en volúmenes enormes que tiene que comprar el Estado peruano para cubrir estas necesidades de más de 2.000 afectados por el SIDA? Estamos hablando de que el Perú ha gastado alrededor de 27 millones de soles cada año comprando este medicamento. ¿Desde cuándo? Ya desde hace 4 o 5 años. Y estamos considerando de que en realidad podría, con esta patente vigente hasta el 2019, seguir pagando un exceso de más de 100 millones de soles. Entonces eso no tiene sentido. No tiene sentido, sobre todo tratándose de un medicamento que es necesario e importante para cubrir una enfermedad tan difícil como el SIDA. No tiene sentido cuando nuestra propia legislación y la legislación internacional y de la comunidad andina establecen mecanismos para evitar este tipo de abusos. Se enfrenta a través de lo que se llaman las licencias obligatorias, que no significa otra cosa en simple de permitir la libre importación. Es decir, que el Estado peruano o cualquier particular pueda, en vez de comprarle a esta empresa Bristol Myers pagando 29 soles por tableta, pueda ir a Brasil, Argentina, y decir, señor, pago 1 sol 40, como es el precio en la región. O ir a Bolivia, en ese caso. O ir a empresas bolivianas, pero ¿no? Repito, en Brasil también, en Brasil el precio es sumamente barato. Qué bueno, ¿no? Entonces, yo creo que
ante casos como estos, donde la salud está de por medio, donde hay una situación monopólica de abuso frente a un medicamento, lo que corresponde es que el gobierno peruano pueda declarar de interés nacional este medicamento y permitir que el INDECOPI proceda a la licencia obligatoria. Repito, estos son mecanismos que están previstos en la ley. O sea, no hay nada. Es más, ya el Ministerio de Salud ha propuesto un decreto supremo, hay un proyecto de decreto supremo en trámite. A eso iba un poco la pregunta ahora, porque entiendo que usted una de las cosas que señala es alrededor de la licencia obligatoria, ¿no es cierto?, que terminaría con este tipo de monopolios y de sobrecostos, sobre todo que está pagando pues el Estado peruano. ¿Congresista, usted ha acercado esta idea, esta iniciativa al ministro? Salud. No, el Ministerio de Salud es consciente de esa situación porque ya se viene discutiendo hace más de un año de esto, y el Ministerio de Salud ha propuesto un decreto supremo, un proyecto de decreto supremo. Obviamente esto tiene que contar con la opinión de otros sectores. Entonces esperamos que el Ministerio de Economía, esperamos que el MINCETUR y otros sectores que tienen que pronunciarse al respecto tengan que privilegiar el interés nacional por encima del interés de una empresa en particular, y sobre todo el tema de salud. Repito, los países que han generado licencias obligatorias para medicamentos contra el cáncer, contra el SIDA, han logrado pues reducir al 98% el precio del medicamento. Imagínense, estamos hablando de varios antecedentes que están frente a nuestros ojos. Así, y probablemente nos estamos quedando un poquito, ¿no?, en hacer válido, digamos, este derecho a buscar el aseguramiento universal de la salud, congresista, en el Perú, digamos, que contempla justamente el atenderse contra enfermedades oncológicas, con cualquier neoplasia, y también el SIDA, ¿no es cierto? ¿Cómo va este proceso? Bueno, yo creo que este es el gran reto que tiene nuestro país, ¿no? O sea, el permitir de que toda la población pueda tener cobertura de salud de calidad, porque no es cualquier cobertura de salud, ¿no? No es solamente decir ahí te pongo un puestito, cuando tengas una enfermedad anda y atiéndete y trata de curarte. O sea, una atención integral de salud tiene que trabajar el tema de promoción de la salud, o sea, condicionantes apropiadas para que la salud de las personas sea óptima, y eso parte por condiciones higiénicas, condiciones sanitarias, condiciones de alimentación, agua potable, etcétera. Esto es sumamente importante. En segundo lugar, prevención. O sea, la gente tiene que hacerse chequeos médicos permanentes, no esperar estar enferma, no esperar que le detecten cáncer para recién ir al médico. La gente tiene que ir cada año a pasar una revisión médica. Como tú tienes un vehículo y tienes que pasar una revisión técnica, con mayor razón tu cuerpo es el único que tienes. Entonces, cualquier enfermedad detectada a tiempo se puede curar, se puede resolver. Esto es parte del aseguramiento universal de la salud, porque muchas veces las mujeres no tenemos dinero para hacer, digamos, efectivamente, pero lo que pasa es que estamos poniendo mucho énfasis en la curación, o sea, en la enfermedad, en el quirófano, y no en la prevención y no en la promoción de salud. Entonces yo creo que se tiene que invertir toda esta pirámide, porque al final nos va a resultar muchísimo más barato prevenir y promover salud antes de construir grandes quirófanos, grandes hospitales con aparatos sofisticados. Ese es un tema intersectorial, ¿no? No solamente se puede, digamos, porque, por ejemplo, promover la salud, la promoción de la salud pasa por alimentarte mejor, por alimentarte sano, por alimentarte sin tanta, sin tanta chatarra, sin tanta grasa, azúcar, sodio, etcétera, etcétera. Claro, por eso es que promovimos esta ley de alimentación saludable, que, ojo, hasta ahora no sale el reglamento, ¿De qué? O sea, y una ley sin reglamento para este caso específico es fatal, porque estás dando una señal de que esta ¿habrían intereses comerciales de alguna franquicia por ahí? Que dio el Estado sobre este tema se habría debilitado. Yo espero que la ministra Ana Jara, honrando además que fue el propio Ejecutivo el que dio un gran respaldo a esta iniciativa, ya de una vez aprueben el reglamento sin presiones de los sectores empresariales. Pero usted tiene llegada, pues, congresista, ¿no?, para un poco... Bueno, nosotros estamos exigiendo y estamos presionando para que esto suceda, y he conversado con la ministra Jara sobre este tema varias oportunidades. Esa es una noticia extraordinaria que nos trae esta mañana. ¿Y qué le ha dicho ella? Yo espero de que realmente se haga realidad esto, porque hay otros reglamentos que también están durmiendo el sueño de los justos. ¿Cómo cuáles? Etiquetado de transgénicos. Se nos están vendiendo productos transgénicos en aceites, en soya, qué sé yo, y
Y no lo sabemos, o sea, la gente no tiene cómo enterarse de esta situación. Entonces, yo creo que el Estado tiene la obligación de poner en práctica estas leyes a través de los reglamentos correspondientes. Perfecto. Y el tema de esta mañana, que estuvo muy relacionado con las licencias, ¿no es cierto?, las licencias obligatorias, que finalmente forman parte de un proyecto de ley que en el Congreso de la República, usted como congresista está empujando, y qué eco va a tener, hacia cuándo tendremos novedades, ¿no? El tema de las licencias obligatorias, tratándose de medicamentos, ya no es un tema de Congreso, porque el Congreso finalmente da leyes, y esta salida de las licencias obligatorias ya está prevista en nuestra legislación. Entonces, lo que corresponde, y eso es lo que está haciendo el Ejecutivo a través de una iniciativa del Ministerio de Salud, es un decreto supremo para disponer licencia obligatoria para un caso específico, que es el Atazanavir, que se está vendiendo 25 veces más caro en nuestro país. O sea, no es licencia obligatoria para todo, no, son casos específicos donde se privilegia la salud de la población. Bueno, ese es el fin común. Le agradecemos muchísimo, congresista. Conversaremos seguramente más adelante cómo va esta iniciativa, y que, bueno, todo sea en favor, pues, de la salud pública que tanta falta nos hace prevalecer. Bueno,